Hay órdenes que no se dan con un grito, sino con el frío del acero en la voz. Hay silencios que no son de sumisión, sino de una profunda y firme resistencia. La historia que vamos a escuchar hoy es la de un hombre poderoso que creyó que su voluntad era ley, y la de un trabajador humilde que, con un solo acto de desobediencia, le demostró que la decencia humana es una ley superior. Si estas historias de valor silencioso te inspiran y resuenan en tu corazón, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a relatos como este. Que la paz y la fortaleza te acompañen mientras desentrañamos cómo la crueldad de un hombre selló su propia ruina. Esos perros ya no sirven. La voz del patrón rico no se alzó, y eso fue lo peor. Era una voz gélida, desprovista de emoción, como el filo de un cuchillo. Comen y no cuidan nada. Son un gasto inútil. Su mirada se dirigió hacia el corral, donde dos figuras cansadas, de huesos marcados y pelaje gastado por los años, levantaron apenas la cabeza. El trabajador pobre permaneció inmóvil. Sentía el peso de esas palabras no en los oídos, sino en el estómago. Un nudo de hielo. Esos perros habían dedicado cada día de su existencia a vigilar aquella finca. Eran el eco de ladridos que habían protegido cosechas y ahuyentado peligros durante más de una década. «¿Me has escuchado?», continuó el patrón, su tono volviéndose más cortante. «No pienso gastar un centavo más en animales que solo estorban». La sentencia aún no estaba completa, pero ya pesaba como una lápida. El trabajador intentó articular una defensa. «Patrón, han servido a esta finca toda su vida. Ya cumplieron su parte». El hombre rico se acercó un paso, su sombra cubriendo al trabajador. Lo miró fijamente, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cava un hoyo. Lejos de la casa. Y los entierras hoy mismo». Hizo una pausa deliberada, saboreando el poder de sus siguientes palabras. «Vivos». La palabra cayó como un golpe sordo, brutal. No había margen para la interpretación. No había espacio para la piedad. «¿Hay algún problema?», preguntó el patrón, disfrutando del silencio. «¿O es que también te has vuelto blando?». «No, patrón», respondió el trabajador, bajando la mirada para ocultar la tormenta que se agitaba en su interior. «Bien», sentenció el hombre rico, dándose la vuelta, seguro de su victoria. «Porque si no cumples esa orden, mañana no vuelves a poner un pie en esta propiedad. Y ya sabes lo que eso significa para ti y tu familia». Remató con una última estocada. «Quiero ese asunto resuelto antes de que anochezca. No quiero volver a escucharlos ladrar nunca más». El trabajador se quedó solo. El sonido de las botas del patrón alejándose era el único ruido. Se arrodilló lentamente, apoyando la frente contra la tierra fresca, no para llorar, sino para buscar una fuerza que no sabía si tenía. En ese instante, al dar esa orden inhumana, el patrón rico acababa de firmar, sin saberlo, el comienzo de su propia caída. Con manos que se sentían ajenas, el trabajador tomó la pala. El metal frío era un presagio. A lo lejos, apoyado en la cerca de la casa grande, el patrón observaba una silueta de poder y desdén. «No te demores», gritó, su voz llevada por el viento. Los dos perros viejos se levantaron con dificultad y caminaron tras él, confiados. Movían la cola débilmente, sin saber que seguían a su verdugo designado. Cada paso hacia el monte se sentía como una traición anticipada, cada crujido de las hojas bajo sus pies era un eco de su propia culpa. «Más lejos», ordenó la voz del patrón. «No quiero escuchar ni un solo quejido». El trabajador asintió sin mirar atrás. Clavó la pala en la tierra, pero el acto fue una pantomima. Sabía que cavar de verdad sería como cavar su propia tumba moral.
La desobediencia debía disfrazarse de obediencia. Levantó tierra, sudó, hizo ruido. El engaño, para ser creíble, necesitaba el sonido del esfuerzo. Los perros, cansados por la caminata, se echaron a la sombra de un árbol, ajenos al drama, confiando ciegamente en el hombre que siempre les había dado de comer. Esa confianza era lo que más dolía, una daga silenciosa en el corazón del trabajador. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja, tomó una decisión irreversible. Tapó el hoyo superficial, limpió la pala y, con un susurro casi inaudible, llamó a los perros. Se internó más en la espesura del monte. «Síganme», musitó. «Y no miren atrás». En la finca, el patrón sonrió, satisfecho, convencido de que su voluntad se había cumplido. No imaginaba que, en ese mismo instante, su empleado estaba eligiendo el camino más peligroso, el de la compasión. Y ese acto silencioso de rebeldía acababa de poner en movimiento una fuerza que ya nadie podría detener. El trabajador avanzaba por el monte con sigilo, evitando las ramas secas que pudieran delatar su paso. Los perros lo seguían en un silencio solemne, como si comprendieran la urgencia de no hacer ruido. El tiempo se agotaba. Desde la finca, la voz del patrón volvió a rasgar el aire: «Quiero ver la tierra removida cuando regreses». Encontró una hondonada oculta entre matorrales densos. Escondió a los perros, les dio el poco agua que llevaba y los cubrió con ramas. «Quédense aquí», susurró. «No se muevan, por favor». De pronto, el rugido de un motor se escuchó a lo lejos. El patrón había enviado a alguien en una motocicleta a revisar el área. El pulso del trabajador se disparó. Si los encontraban, todo habría terminado. «Ya terminaste», sonó la voz impaciente del patrón a través de un viejo radio. «Casi, patrón», respondió el trabajador, midiendo cada palabra. «La tierra está muy dura por aquí». «Más te vale», replicó la voz metálica. «No quiero excusas». El trabajador regresó al hoyo falso y volvió a clavar la pala, creando el sonido de una tarea concluida. Cuando regresó a la finca, el patrón lo esperaba con los brazos cruzados. «¿Y los perros?», preguntó, sin un ápice de emoción. «Enterrados», respondió él, manteniendo la mirada en el suelo. El silencio que siguió duró una eternidad. «Bien», dijo el patrón finalmente. «Mañana, no quiero ver ni un solo rastro». El trabajador se alejó con el pecho oprimido. Los perros estaban vivos, sí, pero el peligro acababa de multiplicarse. Porque una mentira, una vez sembrada, exige ser defendida con la vida. A la mañana siguiente, el patrón fue directamente al monte. No llamó a nadie. Caminó hasta el lugar donde la tierra había sido removida, se agachó, tomó un puñado y lo dejó caer entre sus dedos. El suelo estaba demasiado suelto, demasiado superficial. El trabajador se acercó con paso lento, sintiendo que el aire se volvía espeso. «El hoyo no es muy profundo», dijo el patrón, con una sonrisa que no contenía humor. «¿O es que te dio miedo ensuciarte las manos?» «Hice lo que usted mandó, patrón». El patrón no respondió. Se quedó quieto, observando la espesura del monte, afinando el oído como un depredador. De repente, un ladrido lejano, ahogado y breve, cortó el silencio. Giró la cabeza de golpe. «¿Oíste eso?» Sus ojos se entrecerraron. «Qué curioso», dijo con una calma aterradora. Se dio media vuelta. «Hoy no te mueves de mi vista», ordenó. «¿Y si descubro que me has engañado?» La amenaza quedó suspendida en el aire. El trabajador comprendió que su desobediencia ya no era un secreto enterrado. Era una sospecha viva, respirando muy cerca.
Y cuando el poder huele la mentira, no descansa hasta arrancarla de raíz. El patrón reunió a sus hombres. Su voz era baja, controlada, lo cual la hacía aún más amenazante. Hoy se revisa cada palmo de este monte, ordenó. Quiero huellas, tierra removida o cualquier cosa fuera de lugar. Silencio absoluto. Su mirada se clavó en el trabajador. Y tú, no te me despegas ni un segundo. La búsqueda comenzó. Ya no era una simple vigilancia, era una trampa que se cerraba lentamente. Caminaron durante horas. El patrón se detenía constantemente, olfateando el aire, examinando cada rama rota. Por aquí pasó alguien, dijo de pronto. Los perros no se van solos. Alguien los ayudó. La frase fue una acusación directa, lanzada como una piedra. Un hombre gritó desde una loma cercana, patrón, aquí hay marcas recientes. El corazón del trabajador dio un vuelco. El patrón subió con agilidad. Se agachó, tocó las huellas y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. No están muertos, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Luego, miró fijamente al trabajador. Y tú sabes dónde están, ¿verdad? Se enderezó y habló para todos. Nadie se va de aquí hasta que los encontremos. Después, se inclinó hacia el trabajador y susurró, te di una orden simple. Una orden muy simple. La cacería se reanudó, pero esta vez el trabajador iba al frente, guiando al grupo. Sabía que lo observaban, que cada paso era analizado. Su única estrategia era el engaño, cansarlos, confundirlos, llevarlos en la dirección opuesta al escondite real. Llegaron al borde de un viejo barranco. El patrón miró hacia el abismo. Aquí habría sido un buen lugar, comentó con frialdad. Rápido y sin testigos. Al caer la tarde, el agotamiento era visible en todos, menos en el patrón, cuya obstinación parecía alimentarse de la frustración de los demás. Esto no termina hoy, sentenció. Mañana seguiremos al amanecer. La noche cayó como un manto oscuro y pesado. El patrón encendió una potente linterna. No nos vamos, ordenó, rompiendo la breve esperanza de un descanso. Alumbramos y seguimos. La oscuridad, que antes era una aliada, ahora podía traicionarlos. Un jadeo ahogado se escuchó a lo lejos. El patrón levantó la linterna en esa dirección. Ahí, dijo. Son animales del monte, patrón, respondió el trabajador, forzando una calma que no sentía. El patrón se le acercó, bajando la voz a un susurro venenoso. No me mientas. Los perros viejos no corren lejos. Alguien los está ayudando. Guía el camino. Ahora. De improviso, el trabajador se desvió hacia un arroyo. Por aquí es más fácil, dijo. La tierra guarda mejor las huellas cerca del agua. El patrón dudó un segundo, y ese segundo fue suficiente. Mientras cruzaban el arroyo, el agua borró cualquier rastro que pudieran haber dejado. Pero el patrón se detuvo en seco en la otra orilla. Se agachó y tocó el barro. El agua confunde, pero no borra todo. Mira esto. Huellas frescas. El rastro estaba peligrosamente cerca del escondite. Exploren arriba, mandó. Un hombre avanzó y apartó unas ramas. Un gruñido suave y temeroso escapó de la oscuridad. El patrón alzó la linterna. La luz reveló a los dos perros, acurrucados y temblando. Ahí están, exclamó con una sonrisa de triunfo. Sabía que no estaban muertos. Se volvió hacia el trabajador, con el rostro desfigurado por la furia. Me desobedeciste. Patrón, déjelos, suplicó el trabajador,
dando un paso al frente. Ya no sirven para nada. Cállate, rugió el patrón. Ahora los entierras aquí mismo. Y tú vas a mirar. Los perros se apretaron el uno contra el otro. El trabajador respiró hondo, sintiendo que toda una vida de sumisión llegaba a su fin. Se plantó firme. No, dijo, por primera vez sin bajar la mirada. No lo haré. El silencio que siguió fue brutal, más denso que la propia noche. La desobediencia secreta se había vuelto desafío abierto. ¿Qué has dicho?, preguntó el patrón, incrédulo. Que no, repitió el trabajador, su voz tranquila pero inquebrantable. Ya basta. El patrón levantó la mano para golpearlo, pero se detuvo. Miró a sus otros hombres. «Caben ahora», ordenó. Nadie se movió. El silencio fue su respuesta. Por primera vez, una orden directa no fue obedecida. «No me oyeron», gritó, su voz rompiéndose por la rabia. «Cajen». Uno de los hombres más viejos dio un paso atrás. «Patrón. Ya es demasiado». La frase cayó como una sentencia. El patrón entendió que algo fundamental se había roto. Su autoridad absoluta se había resquebrajado. En ese momento, el ruido de un motor y luces brillantes aparecieron entre los árboles. No era un vehículo de la finca. Alguien más había sido alertado. La confrontación privada estaba a punto de volverse pública. Las luces se acercaban, y con ellas, el poder del patrón comenzaba a desmoronarse, expuesto a una luz que ya no podía controlar. Un vehículo oficial se detuvo a pocos metros. Un hombre con tono firme preguntó, «¿Qué está pasando aquí?». El patrón dio un paso al frente, intentando recuperar el control. «Propiedad privada. Retírense de inmediato». «Recibimos una denuncia anónima por maltrato animal», respondieron desde el vehículo. «Y necesitamos verificar el estado de esos animales». La palabra denuncia tensó el aire. Ya no era un asunto interno. Era un delito. Uno de los hombres del patrón, el mismo que se había negado a cavar, señaló hacia los matorrales. «Están vivos», dijo. El patrón nos ordenó enterrarlos vivos. El patrón miró al trabajador con un odio puro. «Te dije que te iba a arruinar», susurró. «No hoy», respondió él, sereno. Las autoridades comenzaron a tomar nombres y versiones. El trabajador se colocó delante de los perros, como un escudo humano. «Yo recibí la orden directa», dijo con voz clara, «y me negué a cumplirla». No añadió nada más. No hacía falta. El patrón, intentando una última jugada, dijo con una falsa calma, «Esto es un malentendido. Todo se puede arreglar». «Así es», respondió el oficial. «Pero ahora se arregla documentando los hechos». Las linternas se encendieron de nuevo, pero ya no para cazar, sino para registrar pruebas. El poder del patrón, expuesto a la vista de otros, se desmoronaba sin remedio. Las preguntas de los oficiales fueron metódicas y precisas. ¿Ha dado órdenes similares antes? Nunca. «Esto es un circo montado por un empleado resentido», gritó el patrón. Pero otro de los trabajadores bajó la mirada. «No es la primera vez», dijo en voz baja. Ya había pasado antes, con otros animales que según él ya no servían. El pasado, que el patrón creía enterrado, comenzaba a salir a la luz. Cada testimonio añadía una capa más a la verdad. Descubrieron reportes anteriores, advertencias que habían sido ignoradas, denuncias que nunca prosperaron por miedo a las represalias. «Los animales quedan bajo resguardo inmediato», indicaron las autoridades. Con cuidado, los perros fueron subidos al vehículo.
Uno de ellos levantó la cabeza y miró al trabajador. Él le respondió con una caricia. «Van a estar bien», le susurró. El patrón observó la escena, impotente. «Todo esto, por unos perros viejos», murmuró, sin comprender. No entendía que nunca se trató solo de los perros. Se trató de un sistema de abuso que él había construido y que ahora se derrumbaba sobre él. Al amanecer, la finca estaba bajo vigilancia. «Se inicia un proceso formal», anunció un funcionario. «Nadie entra ni sale sin autorización». El territorio que el patrón consideraba su reino había dejado de serlo. Uno a uno, los trabajadores fueron llamados a declarar. Sus historias, antes silenciadas por el miedo, ahora coincidían, formando un relato irrefutable de amenazas y abusos. La estocada final fue legal. «Hay inconsistencias graves en sus registros y una cláusula por maltrato animal comprobado en su contrato de propiedad», explicó una funcionaria. «Se suspende de inmediato su administración sobre la finca. Se asignará un administrador temporal». El papel tembló en las manos del patrón. El poder no se lo habían quitado a gritos, sino con la fría lógica de la ley. Los días que siguieron fueron una lección de humildad forzada. El administrador temporal llegó y las reglas cambiaron. Cada orden debía ser registrada. Cada pago, supervisado. El patrón intentó dar una instrucción por costumbre, y uno de los hombres le respondió con calma: «Disculpe, patrón. Ahora debemos esperar la autorización del administrador». Esa simple frase fue la confirmación de su caída. El poder que se basaba en el miedo no podía sobrevivir en un ambiente de normalidad y respeto. Una tarde, el patrón se acercó al trabajador, que reparaba una cerca. No había ira en su voz, solo un profundo desconcierto. «¿Valió la pena?», preguntó. El trabajador dejó el martillo a un lado. Lo miró a los ojos. «Sí», respondió. «Porque nadie tiene el derecho de dar una orden así». No hubo más que decir. El patrón se encerró en su casa grande, rodeado de trofeos y recuerdos de un poder que ya no existía. Comprendió, demasiado tarde, que su ruina no la causó la desobediencia de un hombre, sino el eco de su propia crueldad. El trabajador visitó a los perros en el refugio donde ahora vivían. Estaban viejos y lentos, sí, pero estaban vivos. Lo reconocieron al instante, y sus colas se movieron con la misma lealtad de siempre. Él los acarició, sintiendo una paz profunda. Su decisión no había sido un acto heroico espectacular, sino algo mucho más importante, un acto necesario. Y así, en el silencio de una finca que aprendía a trabajar sin miedo, quedó una lección imborrable: cuando una sola persona se atreve a decir no ante una orden injusta, hasta el poder más absoluto comienza a caer, grano a grano, hasta convertirse en polvo.